En un día bastante despejado en general, habrá nubes sueltas aquí y allá, pero salvo en el Cantábrico, donde lloverá un poco, porque si no, no sería el Cantábrico, sería el Océano Índico. Bueno, pues muy bien. Madrid, hoy suben las temperaturas para el paseíto, aunque ahora hace un frío notable. Estamos a 5 grados, pero nos vamos a ir a 18, 19, o sea, en Aranjuez 20, 21, que ya es de paseo. La máxima en Huelva y en Sevilla, pero es una máxima baja, 23 grados. Y la mínima, pues ya empieza el pelotón del pasmo a calentar, o sea, a enfriar. Soria, 2 bajo cero. En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes, lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal, el compromiso de ser un número uno. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles los muchos asuntos que hay hoy. Por ponerlo todo en perspectiva, España está viviendo un cambio de régimen mediante el triunfo del golpe de Estado en Cataluña. Triunfo que está consiguiendo, después de su derrota, la lenidad, la cobardía, por no decir la alta traición judicial, en la Sala de lo Penal del Supremo, dejando ya andan sueltos todos los condenados. Dar un golpe de Estado en España es muchísimo más barato que defraudar a Hacienda 500 euros. Bueno, que 500 euros Hacienda, te puede hacer la vida imposible. Eso, si los jueces tienen conciencia, cosa que como son dioses, es un poco difícil, claro, cuando uno es Dios, ¿qué conciencia va a tener? La conciencia de Dios. Pero si vieran alguna vez, es decir, si su soberbia se lo permitiera, Marchena y sus unánimes, el efecto que ha tenido la infame sentencia absolutoria o prácticamente absolutoria, ni siquiera es valerosamente absolutoria, es cobardemente absolutoria, pues verían cuál es el desperfecto. Pero el resultado inmediato es que, desprovisto de la protección de los jueces, de los tribunales, pues el rey se ha quedado colgando de la brocha en algún sitio, el gobierno hace de su capa un sayo y está entregado de pies y manos y bolsillos a los golpistas, los bildutarras y PNV-tarras y toda la gentuza tarra que anda por ahí hacen lo que les da la gana. En Baleares se adoctrina, se injuria a los alumnos y se los asalta. La inmersión lingüística, que es el primer elemento básico de adoctrinamiento, campa a sus anchas y total, que aquí el imperio de la ley es para el pagano de Hacienda. En lo demás, depende. No en balde han puesto, y quieren además que estudien los casos, una fiscal general del Estado, que ni es fiscal ni es general del Estado, es una abogada particular de Garzón y, en su caso, del gobierno, que es lo que ha sido durante muchísimos años. Es más, creo que sigue siendo. Pero lo fundamental es que ayer tuvimos, luego hablaremos con Casado a partir de las 9:15, pueden dejar ahí sus preguntas, etcétera. ¿Tú te acuerdas del número? Sí, 648 91 92 60. 648 91 92 60. Bien, pues déjenle las preguntas, porque, por ejemplo, Luis Herrero ayer atribuía una que yo discutía a las 6, porque lo veía de otra manera. Es decir, no es que sean discrepancias en el fondo nuestro editorial hoy en Libertad Digital, no se puede pactar nada sobre los jueces. Nada. O sea, la única cosa que no puede hacer de ninguna manera la oposición es pactar otra vez el Consejo General del Poder Judicial, de ninguna de las maneras. Y aunque ya sé que es muy difícil que un político en ejercicio se rebaje a leer libros o a oír la radio o a ver la televisión, estaría bien que alguien hiciera un resumen a Pablo Casado. Bueno, él siempre ha sido estudioso, sobre lo que aquí, en la mesa redonda que tuvimos sobre la independencia del Poder Judicial, aconsejaban gente que sabe mucho. Bueno, el juez Liaño, ahora abogado, juez toda la vida, miembro del Consejo del Poder Judicial,
O bien Sosa Wagner, que es un catedrático especialista también en eso, que acaba de publicar un libro sobre la independencia del Poder Judicial. Que lo fundamental del Consejo es quitarle el carácter arbitrario de los nombramientos. No hace falta reformar ninguna Constitución. ¿Por qué? Porque las asociaciones de jueces, después de 35 años de corrupción, desde el año 85, que es cuando Felipe González hizo la infausta ley orgánica del Poder Judicial, están tan corrompidas como los partidos. Son agencias de colocación de sus miembros y más de la mitad de los jueces no pertenecen a ninguna asociación, con lo cual que se quedan colgados de la brocha. O sea que muy mal. Pero bien, yo no creo que en esto vaya a caer Casado. Sin embargo, ayer se produjo uno de esos fenómenos que demuestra la catadura moral de esta gentuza que tenemos instalados en el poder. Porque lo que tenemos no es gobierno, no es ni gobierna, es el poder. Y el poder para estos es la facultad de atropellar los derechos de aquellos que creen que España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Y si no lo es, debe serlo. Esta es la cuestión fundamental. Y además esto se produce en el momento en que la visita ad limina de la gran sacamantecas del régimen genocida de Venezuela. Hoy hay una columna extraordinaria de Rafa Latorre, que es de estas para enseñar en periodismo cómo se hace una columna. Un soneto me manda a hacer Violante, los clásicos de Lope de Vega, pero en columna. Según la ONU, son 4.700.000 venezolanos los que han huido. Y él va contando. Dice, si tendríamos a 100 venezolanos por cada letra. Lo que me he enterado es de que su columna tiene 2.500 caracteres y la mía 2.400. Esto va a ser objeto de una demanda. Lo que me cuesta cuadrar siempre los 2.400. Las manías que tiene uno. Pero, o sea, nunca, jamás en la historia de América, mira que han pasado cosas en América, nunca ha habido 4.700.000 personas, y sigue subiendo, huyendo del terror y del hambre comunista que impera en Venezuela. Y al mismo tiempo ayer les contábamos que por exceso de peso, que es ya típico, están, por si acaso a Trump se le hinchan las narices o decide ganar las elecciones tirándole un dron a Maduro, pues están sacando todo lo que hay allí, están saqueando, pero vamos, un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Aruba y fueron detenidos el avión, los tripulantes y lo que había dentro del avión, que era en maletas, no sabemos qué el número de maletas, pero en maletas de lujo, seguro que son de Louis Vuitton, porque todos los sorteras, como lujo, dice, ¿y qué hay de lujo? Pues Louis Vuitton, pues las maletas de Louis Vuitton, que a mí se me parece un poco colcha, pero bueno, va en gustos. Llenas de oro, o sea, casi 800 kilos de oro, o más de 800 kilos de oro, algo menos de 1 tonelada, de oro purísimo, que llevaban, ¿a dónde? A México. ¿Qué es México? Se ha convertido lo mismo que pasó con el oro y lo robado en España en la Guerra Civil, que yo cuento en mi libro Historia del Comunismo. ¿Qué hizo don Indalecio Prieto? Don Inda. Ese sí tiene derecho, al parecer, a un busto ahí en Nuevos Ministerios. Ese sí. Cuya escolta asesinó a Calvo Sotelo. Bien. Lo que hizo don Inda es robarle a Negrín parte del oro que habían robado en todas partes, empezando por la colección del Gabinete Numismático Nacional. Lo llevaron en 100 maletas a París. A París llegaron 80. O sea, 20 se perdieron por el camino, porque claro, ya se sabe lo que era la República en España. Un puerto de arrebatacapas y arrebatavidas. Bien. Le robó. O sea, estaba en el yate Vita, que antes era el yate Giralda de Alfonso XIII, porque aquí no se desperdicia nada, lo que antes servía para unos, luego para otros. ¿Y qué hizo con todas esas monedas de oro valiosísimas? Como era la pista de quién las había robado, las fundió. Las convirtió en lingotes para venderlas en Nueva York. Y así fue rico toda su vida, él y los que le rodeaban en México, derrochando barbaridades. Están haciendo lo mismo. Cuando dijo Ana Oramas el otro día que a lo mejor había oro en el avión de la Delphi, se refería
a algo que la oposición ha denunciado en Venezuela. Y es que están llevándose todo el oro y fundiéndolo, para que no sea reconocible, como lingotes del Banco de Venezuela, en Turquía. De ahí lo de Turquía. Y entonces parece que mientras ella se iba a Doha y el avión partía para Turquía, dejaron aquí 40 maletas. Hoy publicamos nosotros, según la información que Miguel Ángel Pérez ha conseguido, que podría ser documentos. Yo creo que eso será una parte. Y lo otro serán ese documento tan bonito de color verde que suele llamarse dólar. ¿Para qué? Para comprar jueces y fiscales. Porque al gobierno ya lo tienen comprado. ¿Cuál es el elemento que puede tener aquí la mayor banda de narcotraficantes del mundo, que es esta pandilla de países y gentuza? Un juez y un fiscal. Pues si no los matas, que en España no es costumbre, pues tendrás que comprarlos. Ya saben ustedes que el juez español es el único jamás corrompido, nunca, en ningún caso, por el narcotráfico. Es decir, que está en venta. Porque si no, la Guardia Civil cada año echa unos 100 aproximadamente de fronteras. O porque les han pillado, porque sospechan, o por si acaso los cambian de sitio. Pero la Guardia Civil. Los jueces jamás, nunca. Entonces, en fin. ¿Qué pasa con esta cuestión? Que ayer apareció la portavoz del gobierno, la gramatical Marisu, pues como una delci más, dándole coces a la urbanidad y al decoro más elemental. Aún no había terminado de reunirse con el líder de la oposición y ya estaba insultándolo por escrito y de palabra. Bueno, de palabra, el mero hecho de la mención ya es un insulto en esta señora que tiene en la gramática un obstáculo insalvable. Pero ¿esto qué quiere decir? Que con esta banda en el poder no se puede ir ni a recoger una herencia. Ni venezolana, desde luego. Pero que además esta historia, lo de Delcy, hay que seguirla. Ahora resulta que dicen, según ha averiguado Miguel Ángel, que no fueron a la embajada venezolana. ¿Y a dónde fueron? ¿A Ferraz? ¿Al CNI? ¿En la Cuesta de las Perdices? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estaban haciendo allí? Bueno, tuvieron hora para practicar sexo en grupo, porque imagínense, se tiró hora y media ahí en el vis a vis con Ábalos. El caso es que hay mucho lío hoy en las comisiones, vamos a tener noticias permanentes y no olvidemos lo fundamental. Venezuela es el país genocida por excelencia, es decir, por excremencia que hay en el mundo. 4.700.000 venezolanos están siendo masacrados, expulsados de su país, gracias a los tejemanejes de los socios de Podemos y del PSOE. Y esta es la clave de lo que pasa aquí. Y o aquí ponemos pies en pared o iremos a Venezuela. Solo nos faltan jueces como los de Venezuela. Que compraos todos. Y el que no, pues huidos. Vamos con ello. El Congreso de los Diputados va a debatir una moción del Partido Popular en la que pide el cese de José Luis Ábalos por su encuentro con Delcy Rodríguez. El debate tiene lugar después de que PP, Vox y Ciudadanos hayan solicitado las cintas grabadas en el aeropuerto y que registraron cómo fue ese encuentro. Las diferentes solicitudes se han hecho por diferentes vías. El jueves se cumple el plazo para su conservación y estas cintas pueden ser destruidas. El ministro de Transportes negaba la existencia de las 40 maletas que fueron trasladadas del avión donde viajaba Rodríguez en principio a la Embajada de Venezuela, y la titular de Exteriores decía, al ser preguntada, que no sabía de qué maletas la estaban hablando. Según les cuenta Libertad Digital, esas maletas podrían contener información sensible que podría comprometer la seguridad nacional de España. Algunas fuentes consultadas aseguran que las maletas no llegaron a la Embajada, que fueron trasladadas fuera de la capital y que están guardadas y vigiladas. Por otro lado, las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia Morodo dispone de cuentas millonarias en el país. Ayer en la Comisión de Interior, el caso Ábalos centraba la comparecencia del ministro Marlaska. Le escuchamos junto a las portavoces de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, Ana Belén Vázquez, Macarena Olona y Pablo Cambronero. Y esa persona, la vicepresidenta de Venezuela, no entró en territorio Schengen. Lo podremos decir por activa y por pasiva. Antes del día 20, me gustaría que por su honor ordenase que se mantuvieran las cámaras y los vídeos, que se guardara lo que se ha grabado. Señor Marlaska, de usted
Lo único que espera el grupo parlamentario Vox es que dimita. Nunca hemos dudado de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que prestó ese servicio, que tampoco sabemos cómo se prestó ni en qué condiciones. No dudamos de ellos, pero sí dudamos mucho y muy intensamente del señor Ábalos. Vamos a ver, la Guardia Civil, le acabo de decir, señor Cambronero, que ustedes no se enteran. Que en un cuerpo que tiene 70, 90.000 efectivos, seguro que hay grupos corruptos. Hubo un grupo corrupto de la Guardia Civil que llamaban los Pata Negra, que llevaba a Roldán, el famoso director general de la Guardia Civil, que era el primer corrupto de España. O sea, vamos a ver. O sea, es que la derecha española es medio idiota. Ve un juez, inmediatamente se pone firme. Ve un guardia civil y empieza a llorar. Pasa la de la Legión y ¡ah! O sea, pero vamos a ver, un momento. Hasta en los buenos hay malos. No estamos juzgando a un cuerpo, ni para bien ni para mal. Estamos juzgando un comportamiento. La policía que estaba allí en Barajas se portó delictivamente. La prueba es que la ha denunciado la Guardia Civil, que no os enteráis de nada. Es que no se enteran, ni estudian, ni leen, ni tienen malicia. Yo no sé de dónde lo sacan, del paro escolar. Vamos a ver, si se sigue la secuencia de acontecimientos, en el caso Delci y sus maletas, es decir, Ali Delci o Aerodelci, porque claro, ya tiene una flota suya, Aerodelci y sus 40 maletas. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que el gobierno da una versión, nos sale otra. Cada vez que la policía se presenta, bueno, con el puertas con el armario que lleva, porque dentro de Barajas hay 2 jurisdicciones, digamos, 3 en realidad. La policía, que obedece directamente a Interior, la Guardia Civil, que tiene el control de las fronteras, que al parecer eso no es espacio Schengen. O sea, la frontera en España no existe. Para el ministro del Interior, que nos toma a todos por imbéciles, no hay más que ver cómo está, para ver cómo le consume la mentira. Pero está la Guardia Civil. La Guardia Civil estaba que bramaba, como es natural, porque es su jurisdicción, es la frontera de España, que es Barajas, la primera frontera de España. Frontera. Guardia Civil, no policía, Guardia Civil. ¿Quién va al avión? Policía, Guardia Civil, chocan. Y no se entera la oposición. ¿Qué pasa? Que cada vez que cuenta una trola, ¡pap!, a la hora salía la verdad. Contaba otra, ¡pap!, a las 2 horas la verdad. Contaba otra, a los 10 minutos. Le ha ido quedando como cagancho en Almagro. ¿Usted quiere decir que un cuerpo armado ha denunciado al otro? Veo que lo van captando, ¿eh? Como es lógico, porque saben que están perpetrando un delito gravísimo. Porque esta tía es una genocida que está perseguida por gravísimos atentados contra los derechos humanos. Por pertenecer al grupo de 25 más peligrosos narcotraficantes del mundo. Que es el gobierno, la tiranía de Maduro, de la que ella es la número 2, su hermano el número 3, o sea, menuda banda. Y porque ayer apareció una avioneta con oro, con 800 kilos de oro, que estaban llevándose a México. ¿Quién se reunió en México este fin de semana? Con la banda de la Delci, el hermano y tal. Pues se reunieron López Cobrador, José Luis Rodríguez Zapatiesto y además el siniestro Ernesto Samper, el que llegó a presidente. Pero su candidatura la pagó el cártel de Cali. Véase Narcos, segunda temporada. Estamos hablando del AMPA internacional. Y esto es de una gravedad enorme. Y naturalmente, si un policía decente, a lo mejor fue un policía decente, o una guardia civil indignada porque estaban ahí haciendo que no existiera frontera para esta tía cuando debería estar detenida y deportada, o bien a los calabozos de Plaza Castilla, para ponerla a disposición del Tribunal Penal Internacional, pues se indignan. Porque se están jugando la vida por 150.000 euros al año, en el mejor de los casos. Mientras aquí están apaleando los millones de dólares en maletas. Y es natural. Digo, es natural que se enfaden. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Aunque luego le preguntaremos a Pablo Casado más en detalle. Bueno, pues que se comportaron como lo que son. O sea, no son mulas porque nacieron con 2 piernas. Pero lo más parecido a una mula cociosa, es decir, una mula que da coces, venga o no venga a cuento, pues es este gobierno. Y la portacoz,
Pues, ¿qué les voy a contar? Sin acuerdo y sin posibilidad de que lo haya en un futuro, la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado concluyó como estaba previsto, una rueda de prensa, un comunicado preventivo y una declaración gubernamental echando por tierra cualquier iniciativa del líder de la oposición. Casado acudió a Moncloa con un decálogo de pactos, incluidos los presupuestos, a cambio de que el gobierno rompiese con su socio independentista de Esquerra. Como resultado, el Ejecutivo se adelantaba a la rueda de prensa de Casado y decía que el PP sigue instalado en la estrategia de bloqueo. Si Pedro Sánchez suspende la mesa de negociación de la independencia, si hace cumplir la ley en vigor, puede buscar la estabilidad política y presupuestaria al margen de sus socios de investidura con el principal partido de la oposición. Si no sube los impuestos, si no afecta negativamente a las clases medias, trabajadoras, a los autónomos, a las pymes, si mantiene una reforma laboral que ha creado empleo, si no inflige más cargas a las familias españolas en esas cuentas públicas, podremos sentarnos a hablar. Es una actitud obstruccionista, una actitud negacionista que no conduce más que a la melancolía por parte del Partido Popular, porque este Gobierno va a continuar trabajando con el resto de agentes sociales, con el resto de fuerzas políticas, para que este país pueda conquistar estos años de progreso que tenemos por delante con retos tan importantes. O sea, todo el repertorio de sandeces habituales recitado por una señora que no sabe recitar. Se obstruye, o sea, cuando decir obstruccionista. Pero ¿y esta patana qué pinta de portacoz? Yo me alegro porque lo retrata cada vez. Y dice, mira, esta habla como piensa Sánchez, a coces. ¡Bum! O sea, es así. Pero luego hablaremos con Casado. Tampoco quiero adelantar una cosa. No se puede ir de bien educado en una pandilla de rufianes y patanes. ¡Nunca! Pero ¿qué es lo que le piden a Casado? Que corrompa la justicia hasta el punto de que los golpistas sean recompensados mientras los que cumplieron con la ley son castigados. Y esa es toda la reforma judicial. Apenas 4 meses han tardado los presos en salir de prisión, todos menos Junqueras, para que el Gobierno ya prepara contemplar un subtipo dentro del delito de sedición con el que podría salir también en poco tiempo. De momento, Carmen Forcadell, Jordi Cuixart y Dolors Bassa ya disfrutan de sus permisos penitenciarios y pronto lo harán también Raúl Romeva, Jordi Sánchez y Joaquín Forn. Este último, el que fuese máximo responsable de los Mossos, va a ser contratado por Roures para trabajar en Mediapro. Todo gracias a que la Generalidad ha sabido retorcer el reglamento penitenciario para conseguir aplicar un artículo que en la actualidad solo disfrutan el 10% de los presos. Aún así, desde el Ejecutivo lo avalan, lo hacía el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y le apoyaba Miquel Iceta. No hay un compromiso con un partido en orden a modificar el código. Pero ¿alguien tiene duda de que debemos de darle una vuelta a ese tipo de delitos? Ya veremos en qué términos, para ajustar los ataques a la Constitución. Sin duda pueden contribuir a aliviar alguna de las penas, pero todavía no hay propuestas concretas. Iceta, cuando se pone campanudo y delictivo, entonces habla español. Parece Juliano. Esa cosa de canónigo, revenido y malo. Pero ¿esto qué quiere decir el señor ministro de Justicia? ¿No? Que lo que quiere decir es que están dispuestos a prevaricar por activa, pasiva y perifrástica, y que el novio de la Meritxell es lo mismo que la entrañable de Garzón. Que esto es una banda, esto no es un gobierno, esto es una banda. Que quieren no retorcer, quieren anular el Código Penal para sus socios, mientras se lo aplican al que piense distinto. Es que, por cierto, ¿será apología del franquismo decir que lo que intentan hacer el novio de la Meritxell y la entrañable de Garzón es el Tribunal de Orden Público? ¿Un tribunal político, como en la dictadura de Franco? Porque es a lo que van. Es en lo que están. No tienen otra cosa. Y a Casado lo necesitan solo para eso. Para que al final ceda. Y hay en su partido siempre algún baratito, siempre moderado, porque a la cobardía ahora le llaman moderación. La sentencia de lo penal fue moderada. Tan moderada que es corrompida hasta el tuétano. 1 mes han estado en la cárcel. 1 mes. Tras la famosa sentencia de Marchena. No sé cómo tiene cara para salir a la calle. Vergüenza debería darles a todos, a los unánimes. Ni un voto particular. Y estaban 5 de 7 en contra. Ni uno.
En fin, pausa y seguimos. Es la mañana. Con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Recordarán ustedes que ayer les permitimos oír, nos obligamos a escuchar lo que es realmente una asignatura, no charlas extracurriculares, asignatura, llama ética, valores y no sé qué más, en fin, antiguamente formación del espíritu nacional y religión fundidos todo en una cosa, ¿no? Pero de Baleares, donde a los chicos, 14 años, se les trata a puntapiés, se les insulta, se les dice cuál es su apellido, a ver de dónde vienen, que es lo mismo, al parecer, venir del Senegal que venir de Zaragoza, si vives en Baleares. O sea, al parecer, aquí todo el mundo es lo mismo. Bueno, pero además, y sobre todo, es que la tía perpetraba un montón de trolas y de mentiras acerca de la maldita ley de violencia de género, que es anticonstitucional de cabo a rabo, y si lo han hecho constitucional porque el prostitucional se prostituye periódicamente en favor del gobierno de turno, en la ley del catalán, en esta basura, en la memoria histórica y etcétera. Pero es que hoy hay una noticia que viene bien para ilustrar hasta qué punto mienten estos bellacos que dicen que no existen denuncias falsas. Hoy Italia ha condenado, ha rechazado al 100% todas las denuncias de Juana Rivas por ser falsas y además inverosímiles. Bien, ¿quién es Juana Rivas? Juana Rivas es esa zumbada, digo de apariencia, a lo mejor luego es muy mala y muy lista, no creo, que fue llevada en andas por el PSOE andaluz, por Podemos en todas partes. Recuerden que Isa Serra, la heroica asaltante de policías y cajeros, la metió incluso en el Congreso de los Diputados, la Infancia Libre, que es la banda que organiza los zulos cuando secuestran a niños. Madres muy empoderadas contra la ley. Bien. Mariano Rajoy Brey y Albert Rivera, además de toda la patrulla de izquierdas, dijeron: yo soy Juana. Mariano, en su cobardía habitual, dijo que hay que ser comprensivos con las madres. Hay que ser comprensivos con las madres que arrebatan ilegalmente la custodia a los padres. Pues ese era Mariano. O sea, no llegaba a Caracol, es más sabroso, ni a Percebe, que es más caro. No, una cosa blandurria que prefirió dejarnos a este regalito en el gobierno antes que dimitir 7 días. Porque a los 7 días Boy dimitió, se le habría pasado la resaca ya. Bien, esto es una cosa de una gravedad tal. Es decir, que una señora, una tía, lo que sea, pero es una profesora, que cuando le pillan, la grabación es de 45 minutos enteros, agrediendo a los alumnos, mintiendo como una bellaca, que no hay denuncias falsas, pero no se condena ni al 80% de los denunciados. Si la mitad se declaran falsas. Otra cosa es que el Ministerio de Justicia o la cabeza lerda de algunas militantes, que eso no es ser profesora, eso es una mitinera de Podemos o de MES o de lo que sea, pues no se lo permita. Pero es el momento de recordar lo que fue el caso Juana Rivas, que fue el precedente del de la manada. Es cuando llega todo las feminazis, como desde entonces se conocen, y ellas además lo reivindican. Soy feminazi, ¿y qué? Pues ¿qué es una feminazi? ¿Y eso en qué ha desembocado? Se mantiene una ley infecta, una ley tan injusta como la de memoria histórica, que es típicamente totalitaria. Y se mantiene. Cuando se les pilla adoctrinar, lo digo porque me han mandado un requerimiento los de Hazte Oír que me van a oír. Me van a oír. Dice Hazte Oír, pues me van a oír. Pero en fin, dejaremos para las 8, que ahora estamos muy apresurados. No se puede perder el tiempo con gente que dice Hazte Oír, pero es sorda. Nació sorda y ha empeorado el tímpano. Bien. O sea, cuando se pilla a una consejera en este asunto, porque depende de la Esquerra Republicana, que allí en Mallorca se llama MES, pues la Esquerra Republicana de Cataluña, los golpistas. ¿Qué pasa cuando se desvela, como hicimos nosotros aquí en la radio y en Libertad Digital, que esa no es una clase, sino que es un delito? No contestan. Es el estilo Marisu.
Dice, ¿coces contra el aguijón? No, que se pueden aplastar en el aguijón. En fin, esto demuestra la absoluta impunidad en que se mueve el golpismo catalán. La absoluta impunidad que dos leyes, la infame ley de violencia de género y la infame ley de memoria histórica, colocan a la ciudadanía en una indefensión total ante la arbitrariedad absoluta de cualquiera que las esgrima, porque no son leyes, son horcas caudinas. Es la ley del embudo, es la única ley que hay ahí. Que no contestan. Tampoco contestaban a las menores a su cargo que las metieran en redes de prostitución. Han tardado 2 meses en decir que a ver quién hace algo y que la culpa es de la policía. Esto es Baleares. Renta per cápita la más alta de España. La Consejería de Educación de Baleares no quiere valorar las grabaciones desveladas ayer por Libertad Digital y Radio, en las que se escuchaba a una profesora insultando a sus alumnos, tachándoles de violadores y atacando a Vox. Se limitan a decir que respetan la autoridad del centro y del profesorado. Mientras, Sociedad Civil Balear sostiene que la cinta demuestra el adoctrinamiento en las aulas de las islas. El líder de Vox en las islas, Jorge Campos, le va a preguntar hoy en el Pleno a la presidenta Francina Armengol por este asunto. Ayer en rueda de prensa, Campos se mostraba indignado. Esto que se haga en las aulas es una indecencia y además es ilegal. Infringe el Estatuto Básico de Empleado Público, que dice que tiene que ser escrupulosamente neutral en lo ideológico y en lo político en el ejercicio de sus funciones. Y esto está pasando en los centros públicos de Baleares. Y esto es lo que intenta ocultar el gobierno de la señora Armengol y el consejero Martí Marc. Y esta vergüenza es la que viene denunciando hace muchos años miles de familias. Incluso antes de existir Vox. Es más, antes de que Acto Ir se convirtiera en un grupo de presión desagradable, que avergüenza a la mayoría de los católicos. Les avergüenza. Eso de ir haciendo escraches como si fueras un podemita, a la gente normal en la derecha española le avergüenza. Y si es solo contra la derecha, como hacen, entonces les avergüenza todavía más. Les asquea. Y como diría la ministra Marisu, le repugna. En fin, pero hubo más, porque en Vox hay gente normal que trabaja normalmente para defender las libertades, no para imponer una especie de credo protestante falsamente católico, digno de Calvino, no ya de Lutero. En la misma sesión, Vox también preguntará a la presidenta Francina Armengol por los casos de prostitución de menores tuteladas por las autoridades de las islas. La Policía Nacional ya ha efectuado las primeras detenciones. Se trata de una mujer dominicana de 50 años y un guineano de 41. Ambos están acusados de ser autores de un delito de prostitución de menores. El Gobierno va a recurrir hoy el PIN parental de Murcia después de que el Gobierno regional se negase a retirar la norma, asegurando que tiene avales jurídicos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez les dio un mes de plazo para eliminar la autorización previa de los padres a todas aquellas charlas extracurriculares. Escuchamos a Carmen Calvo y al consejero murciano Javier Celdrán. Hay que hacerlo. Nos iremos al contencioso como estaba previsto y este es el camino jurídico al que la cerrazón política nos ha obligado. Nosotros tenemos la tranquilidad de saber que contamos con un informe jurídico, que contamos con un informe de la inspección, que las cosas se han hecho bien y por lo tanto partimos de ese respaldo. Pero si lo único que se ha hecho mal es aceptar como de costumbre la nomenclatura de la izquierda, el PIN parental, no hay ningún PIN. ¿Dónde está el PIN? ¿Saben lo que es un PIN? Deben pensar que es un pino de Mallorca o algo así. El Pi de Formentó. Pero la cuestión de fondo es que los padres tienen derecho a elegir la educación acorde con sus valores. Y hay sitios donde se puede elegir. Por ejemplo, Madrid. ¿No te gusta este colegio? Porque hay mucho progre o lo que sea. Pues te vas a este otro. Pero hay sitios donde no se puede elegir. Por ejemplo, donde hay inmersión lingüística. Es decir, en más de 1/3 de España. Y el primer adoctrinamiento es la inmersión lingüística. Y el más grave de todos. Porque es permanente y duradero. Y te obliga a considerarte a ti mismo por hablar español como un ciudadano de segunda clase. Bien, y por último, es que yo no sé qué tiene la basura que a veces parece viva y denuncia a los que la crean. El PNV, que es una máquina de corrupción, porque entre otras cosas lleva tanto tiempo en el poder que si fueran santos, y no lo han sido nunca, bueno, seguro que estarían corrompidos. Pero esto es la metáfora y la realidad del País Vasco.
Leía ayer un informe de cómo han pagado en el Financial Times, como cualquier chimo que se precie, propaganda diciendo que Bilbao es una de las ciudades del mundo mejores para invertir. Ha perdido 6 de cada 7 euros del año pasado a este. Es decir, que creen que pagando publicidad en el Financial Times, que no lo lee ni el que lo escribe, debería poner remitido y añadir, como el de Valencia. Pero esta es la realidad del País Vasco. Corrupción monumental. Se desaparecen 2 personas. Desaparece la posibilidad de ayudarles porque se niega. Urkullu se niega a que vaya a la unidad militar de emergencia a tratar de rescatarlos. Y venga de desplomarse, yo no sé cómo harían un vertedero tan mal. Pero es que la cosa continúa. Han tenido que suspender hasta un partido en la Liga de Fútbol, el Eibar, porque encima aquello ha ardido, está ardiendo, hay metano, ni se sabe. Es una cosa terrible, es como la metáfora real de la decadencia moral de toda una región. Es como si toda la putrefacción de los 50 años de crímenes de ETA y complicidad eclesial, empresarial, etcétera, empezaran a humear. El vertedero derrumbado de Zaldívar recibió en 13 años los residuos industriales que preveía gestionar en 35 años. La mayor parte provenía de materiales de construcción, siderurgias y empresas papeleras. Mientras tanto, continúan las labores de extinción del fuego del vertedero sin que se hayan encontrado todavía a los 2 desaparecidos. Las autoridades llaman a la tranquilidad, piden a los vecinos que no se alarman y afirman que no hay riesgo para la salud. Bueno, hacemos una pausa y seguimos hablando de economía y de política. No hay ningún riesgo para la salud. Como son una raza superior, no hay ningún problema. En el fondo, esta es la cuestión de fondo. ¿Qué saben los de fuera? Hay que vivir aquí sí, hay que vivir ahí para callarse cuando el vertedero. Cuando impera el terror, es que a ver si van a decir de fuera lo que tal. José Buey, como llaman ahora a Josep Bou o Pep, contra Cayetana. Es que, claro, necesitamos aquí candidatos catalanes. ¿Catalanes de cuántos apellidos? ¿De 12, de 18, de 39? Pues estaba casada con un güey de Sentmenat, que más catalán no existe. Pero este es el mecanismo de censura. Hay que ser de aquí. Hay que pertenecer a la tribu. Si no, no tienes derecho a hablar. Y la tribu calla y calla y calla y trinca y trinca y trinca. En fin, vamos a la prensa económica con La Caixa. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, hoy tenemos tasa Google para mejorar nuestras negociaciones de la aceituna con Estados Unidos. Sí, que además hasta en el apodo que se le pone al impuesto que se quiere poner encima de la mesa hay trampa, porque ni la tasa Google ni la tasa Tobin son tasas. Claro que no Tú pagas una tasa por un servicio concreto y directo de la administración. En este caso, la administración no da servicio. Bueno, además Tobin es el primero que rechaza la tasa Tobin. Sí. Va por ahí Balduendo, el pobre. Que yo no decía eso, que han utilizado mi nombre. Pues, qué desgracia. Pues es así que le han aprobado también la tasa Google, la llamada tasa Google, eso sí, para tratar... Esto es un ejercicio de una carambola extraordinaria que ya la ha puesto en marcha Macron en Francia y que la quiere repetir Pedro Sánchez en España. Es decir, esto me recuerda a una cosa que te va a sonar enseguida. Aprobamos la tasa Google, pero la dejamos en suspenso hasta final de año. Y el año que viene es posible que prorroguemos el suspenso. No vaya a ser que Donald Trump vaya a levantar los aranceles a los productos españoles. No, vaya a empezar a publicar documentación sensible sobre la corrupción del PSOE en Venezuela. Por ejemplo. Porque como están vendiendo todo, desde el oro hasta los documentos, pues seguramente la CIA ya tiene un alijo. Sí. Y luego otra cosa que... Y además, como este es un bocazas, es muy capaz de atistarte en un tuit un dato secreto de la CIA sobre cuánto cobra Zapatero. Oye, pues no sería mala cosa. Como es un venado, es muy capaz. Y está en campaña electoral y va ganando,
Imagínate. Bueno, no sé si conoceremos ese dato. Lo que sí que conocemos es que estas tasas, estos nuevos impuestos que aprueba el gobierno, hoy tenemos un análisis buenísimo en Libre Mercado. Hay otros periódicos que tratan este asunto también, como El Economista. Moncloa activa hoy la tasa Google pese al aviso de Estados Unidos. Lo que nos dice en el informe de Libre Mercado es que va a afectar a muchas empresas. Los que defienden este impuesto dicen que solo va a afectar a las grandes empresas multinacionales americanas como Amazon, Google, Facebook, y que se va a quedar aquí. No, señor, como bien dices tú, porque todo aquel que tenga alguna relación con los servicios digitales, que se puede interpretar por esto, Cualquier juez puede interpretarlo como le dé la gana. Exacto. Bueno. Y esto al final, ¿quién lo pagará? Porque las empresas repercutirán si no se marchan los servicios. Guillermo Domínguez. Hoy es un día tan bueno de fútbol que me niego a pagar nada que pague él, que lo va a disfrutar más que nosotros. O sea, un Atlético Madrid-Liverpool. De los mejores partidos que se pueden ver en Europa. Sí. Vamos a los deportes. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Willy, hazme el favor hoy de pagar la tasa Google por nosotros, porque claro, menudo día Pagaré, hombre, hoy el día, la ocasión lo requiere. Vuelve la Liga de Campeones. La Copa de Europa. La Copa de Europa, ida de octavos de final, Wanda Metropolitano, 9 de la noche, Atlético de Madrid-Liverpool, el campeón, que juega en el Metropolitano contra un Atlético de Madrid. Bueno, pues... Llevaba mal la temporada, así muy... Pero el partidazo que hizo en Mestalla... Sí, el otro día estuvo muy bien. Estuvieron los dos para equipos, ser finalistas de la Copa de Europa. ¡Qué partidazo! Alguien que sabe jugar así, puede jugar así. Sí, sabemos lo que pasa hoy. Y Tomás, que ahora mismo es imprescindible en el Atlético de Madrid. Yo creo que el otro día fue el mejor del equipo de Simeone. Yo te conté que el peor partido de fútbol que creo que he visto en mi vida, como veo cosas tan raras, fue el Mauritania-Ghana. Pues... Me sorprende. Y allí en Ghana jugaba este señor que en Atlético de Madrid juega maravillosamente. Sí. Oye, Ghana, creo que al final, no sé si le ganó Mauritania, que es, no sé, como si recogemos hombre, Ghana antiguamente, hace años, solteros contra casados o algo así. Buenos equipos, o sea que aparte de Tomás, Suley Muntari... Sí, pero equipos como tales, lo que ha tenido es buenos futbolistas. Sí. Bueno, a ver, equipos. Pero bueno, Ghana no era tampoco de los peores de África, no, ni mucho menos. No, pero... Las Águilas Negras, ¿no? Pero siempre son águilas, leones, tigres, etcétera. Sí. Pero el partido Mauritania-Ghana es el peor que yo he visto en mi vida. Hombre, lo de Mauritania es un poco drogadura, pero bueno, ver a la selección de Mauritania... Claro, ahora me afeará la conducta. ¿Y qué hacía el presidente de esta empresa perdiendo 2 horas de su vida? Si no bajas al infierno no puedes apreciar el cielo. Eso es verdad. ¿Verdad? No sé, pues aquí hay excusas para todo. Bueno, pues lo seguiremos. Libre medios de afearle a usted no hay problema. Es que de los fundadores. Claro. Aquí los fundadores, pues como los padres fundadores de Estados Unidos, podían tener esclavos y todo, y no pasaba nada. No pasaba, porque ahora igual le van a quitar la casa a Jefferson, a Washington, a todo el mundo, para quemar la Casa Blanca. Bueno, pues no, partidazo esta noche, la verdad que sí. Simeone con algunas bajas, Joao Félix, que todavía a mí sin poder no me parece, yo creo que distorsionó la estructura del centro del campo Digo, porque si hubiera salido Messi, bien, pero no es Messi. Hombre, es que muchas veces también yo creo que lo ha utilizado muy atrás. A lo mejor Joao Félix en punta, pero claro, tienes a Morata, ahora vuelve Diego Costa también, que va a estar en el banquillo esta noche contra el Liverpool. Yo, mira, confío mucho en Morata. Morata en Europa se viene arriba, ¿eh? Sí. O sea es un partido que le puede venir bien. Y Klopp que te sale con todo, así que... Hombre, claro, no tiene ninguna baja, con los Salah, Firmino, Mané. Dice, yo rotaciones, aquí en verano de partido. Estamos hablando ya de Copa Europa, eliminatoria, en el Metropolitano. Además a cara o cruz. Bueno, pues a las 9, Atlético de Madrid-Liverpool y también el partidazo Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, que tampoco está nada mal. Bueno, yo espero que al Paris Saint-Germain lo echen del fútbol. Igual que con el Manchester City. Esos son clubes-estado. Estados delictivos. O sea, y el Paris Saint-Germain, pues 3/4 de lo mismo. Hombre, que Mbappé no haga mucha cosa y luego a lo mejor, pues dentro de unos meses le pueda fichar el Real Madrid. Ya está, están siempre. Claro.
Qué avaricia, ¿no? Que si no habría fichajódromo. Eso es verdad. Claro. Vamos a las noticias de cercanía. Es